Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1, dice por lo cual. Ahora cuando la Biblia dice por lo cual, tienes que decir por lo cual qué. Entonces está hablando de lo que acaba de decir Pablo, que por tanto en el versículo 18 del capítulo 3 dice por tanto nosotros, ¿quiénes? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Todos. Entonces esto no solamente es para los profetas, para los apóstoles, para los santos del Antiguo Testamento, no es para los padres de la iglesia, no es para los pastores, evangelistas, sino es para todos los cristianos. Entonces nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin que nada nos limite, sin que nada nos estorbe, nosotros todos a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Ahora en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, los espejos no son como hoy. Hoy, por ejemplo, antes de venir a Semilla, seguramente te despertaste no sé si te pasa que te despiertas y dices, órale, ¿qué onda? Pelos parados, ojeras, lagañas. Y entonces pues te tienes que ayudar un poquito, ¿verdad? Y entonces te echas un regaderazo, te peinas, te alistas, te vistes, y antes de salir siempre lo que hace, o nada más yo, no sé, pero ¿qué haces? Te echas un último vistazo al espejo, pero el espejo puede estar lejos. Entonces, y puede ser de pies a cabeza, pero en tiempos de Pablo no había esto, sino los espejos eran de un metal y podría haber sido plata, pero plata es muy costoso, entonces posiblemente bronce. Y si has visto el color del bronce, por más pulido que sea, te tienes que acercar mucho para poder ver tu reflejo. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, o sea, nosotros todos, así, sin que nada nos estorbe, podemos ver como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, en un espejo en tiempos de Pablo te tenías que acercar mucho para poder ver el reflejo, y es una invitación de Dios a acercarnos mucho a Él para poder verlo. Y cuando te acercas mucho, hay mucha intimidad. Y es eso, es así, casi cara a cara con el espejo. Todos nosotros viendo la gloria del Señor, y cuando vemos al Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Y eso da mucha esperanza. O sea, sí, hay gente que yo he platicado con amigos y dicen, no, la verdad yo ya llevo muchos años y soy como soy, y yo ya me di cuenta que no puedo cambiar. Y yo digo, bueno, eso dices tú, pero en la Biblia dice que sí puedes cambiar. ¿Nunca te ha pasado que estás con tus amigas y dices, ay, los hombres todos son iguales, nunca cambian? Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, sí, el hombre sí puede cambiar. Ahora, lo único que puede cambiar al ser humano es Dios. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Y la única manera de cambiar es acercándonos mucho a Dios y teniendo una intimidad con Él. Y poco a poco, no es instantáneo, no es así ya, sino es poco a poco Él nos va transformando a la imagen de su Hijo. De eso se trata la vida. O sea, vas caminando semana tras semana. Por eso, cuando alguien viene por primera vez a la iglesia, el consejo que le doy, ahorita en el servicio de las 9 vino una persona que por primera vez viene, y le digo, sigue viniendo. O sea, ya, eso es el mejor consejo que te puedo dar. Es lo que escuchaste hoy, no es todo. Hay mucho más. Entonces sigue viniendo, sigue caminando con Dios, sigue dejando que Él te transforme, y Él nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen y es el Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, por lo tanto, ahora sí, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de Pablo y de Timoteo y de Tito y de Silas y de Bernabé y de todos los apóstoles era apuntar a Jesús, enseñarle a Jesús, a la gente quién es Jesús. Ese es el ministerio que tú y yo tenemos. Y aquí ministerio es servicio. Somos eso, somos servidores de Dios, y lo único que estamos haciendo es apuntando a la gente a Jesús. Es el ministerio que Dios nos ha dado. Porque dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Si tú estás en algún ministerio, es evidencia de la misericordia de Dios en tu vida.
No es porque te lo mereces, no es simplemente es porque Dios te lo quiso dar. Y Pablo lo sabe, o sea, Pablo era perseguidor de la iglesia, él iba en el camino a Damasco, él pensando que conocía a Dios y de pronto tiene un encuentro con Jesús. Y se da cuenta, no estoy sirviendo a Dios. ¿Y por qué Dios lo pone en el ministerio? Porque, o sea, cuando tiene este encuentro Pablo con Jesús, Jesús le dice, ¿qué haces, Pablo, contra mí? Estás dando patadas contra el aguijón, o sea, tú solito te estás haciendo daño, ¿qué estás haciendo? Y Pablo, una de las cosas que hace dos preguntas a Jesús. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer todos los días. Señor, ¿quién eres? Muéstrame. La pasión de Moisés, que ya hablamos de Moisés en Corintios. La pasión de Moisés era, Señor, quiero ver tu gloria. Muéstrame tu rostro. Muéstrame quién eres. Muéstrame tu rostro. Y toda su vida fue eso. Muéstrame tu rostro. Hasta que después Moisés, junto con Pedro y Jacobo y Juan en el monte de transfiguración, puede ver el rostro de Dios en Jesús. O sea, ve todo lo que tuvo que esperar Moisés para ver el rostro de Dios en Jesús y transfigurado, o sea, completamente en su gloria. Y Pablo sabe, o sea, y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que hace Pablo es, ¿y qué quieres que yo haga? Y lo que merecía Pablo en el camino a Damasco era la muerte. Pablo, ¿qué haces? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué estás dando patadas contra el aguijón? ¿Por qué te estás haciendo daño? Por eso Pablo dice, ¿qué quieres que haga? O sea, ya me amarro una piedra de molino y me echo al río y me muero. Y entonces eso era lo que merecía, pero Jesús le dice, te voy a usar. Te voy a poner en el ministerio. Y entonces Pablo sabe, si yo estoy en el ministerio es por pura misericordia de Dios. Es evidencia de su gracia en mi vida. Y si tú estás en algún ministerio donde Dios te ha puesto, es evidencia de su misericordia en tu vida. No es porque seas apto, simplemente es por su misericordia. No merecemos servir a los demás y servir a Dios. Y dice, ok, sí, ya entendiste, ahora sírveme y sirve a los demás. Y entonces eso crea muchísima humildad en Pablo y en los que están rodeando a Pablo. Entonces, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora acuérdate, estaban haciendo acusaciones contra Pablo. Y que acá, o sea, Pablo está... y esta palabra no desmayamos es no me desanimo, no me agüito, no me desmotivo, no me doy por vencido y no voy a abandonar mi ministerio a pesar de que hay acusaciones, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi tribulación, de mi desesperación, de mi decepción, no importa, yo no desmayo. ¿Por qué? Porque puedo ver como en un espejo la gloria del Señor y Él todos los días me está transformando de gloria y gloria en la imagen de su Hijo. Entonces puedo seguir. ¿Qué te hace desmayar en tu vida? O sea, que dices, no, esto es demasiado para mí. Y Pablo dice, ok, eso que me hace desmayar en mi vida, no desmayo. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado, porque Dios me ha escogido, porque Dios me ha ungido, porque Dios me ha apartado para Él y me ha dado su misericordia y me ha dado un rol y me ha dado un ministerio y es evidencia de su gracia. Y entonces a pesar de todo el sufrimiento y todo el dolor y todas las acusaciones de estos falsos maestros, no desmayo y aquí sigo. Y da mucha esperanza eso. Entonces puede ser que tú hayas venido hoy así y dices, no, ya estoy a punto de desmayar, de desfallecer. Ni te imaginas cómo ha sido mi última semana. Y Pablo dice, no desmayamos. ¿Okay? O sea, sí nos anima. Y la marca entonces de un cristiano es eso, a pesar de todo, no desmayo. No me desanimo. Y si me desanimo, me animo. ¿Por qué? Porque tengo esto.
que nadie más tiene. Entonces no me desmotivo, no me desmayo, no sigo adelante. Y es eso a veces y en el ministerio o simplemente como cristiano, cuando puede ser que tú prepares tu mejor speech para alguien que no es cristiano y que digas, no, pues voy a sacar mis 5 versículos de Navegantes 1. Y ya los tengas bien aprendidos y bien memorizados y tu testimonio en 2 minutos, o sea, vas con todo y dices, nunca me había salido tan bien, y la otra persona así no entiende nada. Y eso puede desanimar. O sea, yo estoy aquí semana tras semana, hago mi estudio, mira, aquí está mi estudio, y pongo mis puntos, y tengo colorcitos, y eso, y digo, y voy a decir esto, y voy a poner este ejemplo, y de pronto voy a hacerlos reír con esto. Nadie se ríe, pero bueno. Solamente se ríen a veces cuando es el servicio que mi esposa está. ¿Sí sabes por qué? Porque ella sí se ríe, y entonces hace reír a todos. Nada más se ríe Sandy, y entonces ya se ríen todos. Pero es eso, y después de todo eso, esfuerzo, dedicación, estudias el original, en griego dice esto, y en hebreo, y las referencias y todo eso, y de pronto así, y alguien se acerca al final y dice, no entendí bien. No hay poder transformador, no pasa nada en la persona. O sea, su vida, así como llegó, así se va. Nada más para esa persona perdió 1 hora y media de su vida. Y eso podría desanimar a cualquiera, ¿verdad? Y Pablo dice, pues no desmayo. No desmayamos. No desmayo cuando hay críticas en el ministerio, cuando hay acusaciones. No desmayamos. No desmayamos. Antes bien, versículo 2. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces no desmayo y renuncio a lo oculto y no nada vergonzoso y nada con astucia y no adulterando la palabra de Dios. Y esto tiene, o sea, Pablo dice, acuérdate, siendo sincero, no fijo nada. Así como soy. Entonces no nada oculto, nada vergonzoso. Algo vergonzoso es que algo que hice no quiero que nadie se entere porque me daría vergüenza. Y Pablo dice, yo no voy a hacer nada, o sea, nada en mi vida tiene que darme vergüenza si alguien se entera. Entonces si hay una vida transformada en Pablo, y no solamente su mensaje hablado, sino es su vida. Entonces nada oculto, nada vergonzoso, es sincero, no hay hipocresía. Pablo está diciendo nada con astucia y no adulterando la palabra de Dios. Aquí la palabra adulterio es una práctica deshonesta que se hacía en tiempos del Nuevo Testamento, que era al vino agregarle agua para venderlo y sacar más utilidad. Eso es deshonesto. Diluirlo. Ahora, la palabra adulterio es dolo. Entonces, hacer algo con dolo. Y entonces, Pablo está diciendo, yo cuando predico no diluyo la palabra de Dios, no diluyo el mensaje, lo digo como es. Y hay como una cierta tentación en pastores, en iglesias, y puede ser hasta que de pronto tú la tengas, que dices, no, pues mira, voy a diluir un poco el mensaje para que puedan recibir el mensaje y no se oiga tan crudo y tan real. Tienes que arrepentir de tus pecados, eres pecador, necesitas un salvador. No, mejor vamos a ponerlo un poco más así. Y de pronto la iglesia empieza con estrategias y con métodos y tenemos mucha gente joven. Entonces, en vez de predicar por 50 minutos o 1 hora, vamos a hacer una predicación pequeña de 20 minutos, porque no aguantan más. Y de esos 20 minutos vamos a hacer que se rían, que se diviertan. Es más, vamos a poner un videoclip. Y de pronto ya hay como cosas astutas que alguien en una iglesia puede hacer para diluir el mensaje y querer agradar, pero eso no, o sea, Pablo dice, no, yo como va. Es el evangelio, es la palabra de Dios, no diluyo absolutamente nada. Adulterio, por eso en el matrimonio es lo mismo, es poner algo
que no va. Es cuando adultera a alguien una bebida, por ejemplo, y hay una botella de tequila y la adulteraron. ¿Qué le echaron? En vez de echarle tequila de agave, le echaron alcohol del 98. Entonces te echas una de esas y ya quedas ciego por 2 semanas. Pero es eso, están metiendo algo que no va y lo hacen con dolo y para hacer daño y para tener una ganancia deshonesta. Y adulterio es eso. Cuando alguien adultera su matrimonio, lo está haciendo con dolo porque afecta a su esposa, afecta a la otra persona, afecta a sus hijos, afecta a la familia, afecta a la sociedad, porque la sociedad, el núcleo de la sociedad y el fundamento es la familia. Y si tú adulteras tu matrimonio, que es lo más importante, un matrimonio de un hombre y de una mujer, estás afectando con dolo no solamente tu esposa, tus hijos, sino la sociedad en la que vives y la iglesia si eres cristiano. Entonces estás manchando algo que era puro y era bueno y era hermoso y era justo, adulterándolo. Por eso es tan grave el adulterio en la Biblia. Por eso tienes que cuidarte de eso y decidir ser fiel. Y Pablo dice, yo no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Entonces, ¿nosotros qué decimos? La verdad. Y nada más que la verdad. Por eso, no sé si has visto las películas de los juicios en Estados Unidos, que se levanta el que va a dar su testimonio, un testigo, y le ponen una Biblia. Y pon la mano ahí y vas a decir, yo os voy a decir la verdad y nada más que la verdad, y lo juro por Dios. Ahí está, ahí está en la palabra de Dios. Y un cristiano tendría que ser así. Yo voy a decir la verdad y nada más que la verdad, sí, en amor, pero la verdad. Y entonces y si a alguien no le parece, ni modo, es la verdad. Y nuestro compromiso es con la verdad. Y Pablo está diciendo eso, mi compromiso es con la verdad, porque había acusaciones, es que Pablo no predica bien. Es que Pablo como que no se le entiende lo que dice. Y entonces Pablo va a aclarar por qué hay gente que no entiende. Nunca has estado con alguien y le estás predicando el Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y hasta te brillan los ojitos cuando lo dices, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así. Y estás hablando con alguien que, es inteligente, porque puedes hablar de política con esa persona y se sabe todo. Puedes hablar de la reforma judicial que ahorita viene y se la sabe todo y puede alegar y puede decirte y su opinión y puede ser con mucha pasión, y puedes hablar de deportes y de fútbol, o puedes hablar de historia, puedes hablar de Hitler, puedes hablar de así, pero cuando dices, a ver, vamos a hablar de Jesús, no, de eso no me hables. Y entonces ya no pueden entender eso, no hay entendimiento, no hay manera de razonar. Y entonces están acusando a Pablo de eso, es que hay gente que simplemente no entiende. Y dice, miren, yo he predicado con la verdad, con sinceridad, lo que no he adulterado la palabra de Dios, no es nada oculto, no hay nada oculto, no hay nada vergonzoso. Y entonces versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto y hay gente que no lo entiende y no lo ve y tiene un velo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que el Dios de este siglo es Satanás. Por eso es Dios minúscula y siglo es de esta era, de esta etapa. No es el Dios de la eternidad, es esta era, esta etapa en un mundo completamente secular que Satanás ha vendido una mentira. La mentira de hoy, de un mundo post-cristiano, post-moderno, es eso, nada es verdad, todo es relativo. Y entonces ya no se puede ni tener una conversación con nadie. Porque no, eso es tu verdad, esta es mi verdad y ya, cada quien su verdad. Y entonces no podemos ni platicar, no, cada quien su verdad. Tú respeta lo mío, yo respeto lo tuyo. Pero no siempre nos enseñaron que la verdad te hace libre y la verdad es la verdad, la creas o no la creas. Y si hay una verdad absoluta. Hoy una de las cosas que
Satanás está haciendo es, antes era ateísmo. ¿Sí te has dado cuenta que hay ya menos ateos? Hay muy poca gente que dice, yo no creo en Dios. Ahorita ya es mucho agnóstico o mucha gente que es espiritual, pero sin Dios. Y sin la Biblia, y sin la iglesia, y sin Jesús. Pero una de las cosas que está pasando en el mundo es que, está bien tu cristianismo, pero eso es privado y tú vívelo. No tiene que ser público. Cuando nuestra fe tiene que ser llevar el aroma de Cristo a todos lados, en todo lugar, en todo tiempo. Entonces nos están haciendo creer que está muy bien nuestro cristianismo mientras sea privado, pero cuando lo haces público, entonces ya eres intolerante contra los demás. Y nosotros no nos podemos callar, porque la Biblia nos dice, tenemos que llevar el aroma de Cristo, el aroma de vida, en todo tiempo y a todo lugar y a todos lados donde vayamos. Entonces es una mentira que nuestra fe tiene que ser privada, es pública y tiene que ser expuesta ante todos. Y entonces, pero si nuestro evangelio está aún encubierto y hay gente que no lo ve y no pueden entender, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó, no pueden ver el entendimiento, no pueden entender de los incrédulos. ¿Pero por qué? Por incredulidad, porque no quieren creer. Entonces Satanás se aprovecha de esa incredulidad y les vende mentiras y los tiene completamente cegados. Pero ¿quién es el que quita ese velo? Es Jesús. En el momento que creen, ese velo es quitado y por fin pueden ver. Entonces, Satanás, y por eso muy importante este versículo para entender qué es lo que sucede en nuestros familiares y en nuestros amigos y en nuestros hijos que no han creído a Jesús. Están cegados. No pueden ver lo que tú ves. No pueden entender lo que tú has entendido. Y entonces tenemos que orar por ellos. Señor, te pido que puedan ser abiertos sus ojos, que puedan decidir creer en ti, que cosas sucedan en su vida para que puedan ser empujados a ti. Lo que tú decidas, Dios, hazlo. Si los amas, esa es una buena oración. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. No pueden ver, están cegados, todo es tinieblas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No pueden ver que Jesús es la imagen exacta de Dios. No pueden entender eso. Ahora, vivimos en un país donde la religión tradicional y nuestras abuelitas y bisabuelitas así, y sus rosarios y sus crucifijos y todo, hay países que no tienen eso, que tú les haces la señal de la cruz y no entienden nada. Nosotros por lo menos tenemos una idea, pero hay gente que aunque tiene una idea, no entiende realmente el Evangelio. No entiende las implicaciones del Evangelio. Y una de las cosas que yo he visto es que aún en la iglesia y aún en Semilla hay gente que está semana tras semana y todavía no entiende bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que Satanás no permite y ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Porque en el momento y tú lo sabes y ya te pasó, en el momento que te resplandece la luz del Evangelio, todo cambia. Ves el mundo de diferente manera. Todo lo que no entendías empiezas a entender, las cosas como que se empiezan a acomodar, entiendes quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, entiendes quién eres tú, cuál es tu lugar en este mundo, para qué estás aquí, cuál es tu propósito. Todo empieza a tener sentido cuando antes no tenía sentido. Eras un accidente más del mundo. Y muy importante para la salvación, entender que Jesús, el Cristo, es la imagen exacta de Dios. Jesús es Dios. Y no puedes conocer a Dios si no es a través de Jesús. Muy importante entender eso para la salvación. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos.
El ministerio se trata de apuntar a Jesús, de predicar a Él, que lo puedas ver a Él, que puedas saborearlo, que puedas disfrutarlo, que puedas conocerlo, que puedas verlo cada vez más y más cerca, que puedas ver diferentes aspectos acerca de Jesús. Y no nos predicamos a nosotros mismos porque no es humanismo, no es filosofía humana, no es sabiduría humana, no es motivación, no es coaching, es Jesús. Eso es. Y cada miércoles y cada domingo eso es. Ese es el tema. Es Jesús, es el Evangelio, porque es lo único que puede salvar. No hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús. Por eso, cuidado con eso, iglesias donde se centra en la persona, en su historia, en sus expectativas, en su experiencia o en humanismo, en ti, todo tiene que ser práctico, todo tiene que ser para el hoy y la ahora. Cuando no, la Biblia nos está enseñando no solamente cómo vivir el hoy y la ahora, sino nos está enseñando a vivir en lo que será en la eternidad. Eso es. Ahora, un poco de ilustración, de experiencia de alguien. Es como en la comida, un poco de sal le da sabor. Pero si le echas todo el salero a la comida, le echa a perder la comida. Y es muy importante eso. Entonces no nos predicamos a nosotros mismos. Una religión centrada en el hombre nunca va a salvar. Es centrada en Jesús y centrada en Dios y centrada en el Evangelio. Entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Jesús es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Cristo y Él es el Señor. No hay centímetro cuadrado en el mundo donde Jesús no pueda declarar, eso es mío, eso es mío. Y eso te incluye a ti. Cuando Jesús te ve, está diciendo, eres mío, yo te creé, yo te hice. Y no solamente eso, sino Él te llama y está diciendo constantemente, sígueme, conóceme, acércate, veme como en un espejo. Mucha intimidad hay en eso. Ve mi gloria, la gloria del Señor. Y a veces falta eso, entiendes todo y estás escuchando, pero a veces falta hacer ese clic de, Jesús, cada centímetro cuadrado que hay en la tierra es suyo y yo estoy en la tierra y yo soy parte de ese centímetro cuadrado. Entonces yo soy suyo, pero también Él es mío y me entrego a Él y entonces ahí es donde clic y viene la salvación. ¿Ya sucedió eso en tu vida? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, Pablo dice, yo les predico a Jesús. ¿Y yo qué soy? Yo simplemente soy siervo de ustedes. Jesús está aquí. ¿Y qué papel jugamos nosotros? Jesús está aquí. El papel que jugamos es hasta abajo. Siervos, esclavos, dulos, eso es. Todos somos siervos y vosotros siervos, pero fíjate lo que dice ahí en tu Biblia, por amor de Jesús. Entonces somos siervos por amor de Jesús y por eso servimos por amor. Servimos a los demás por amor a Jesús. Y puede ser que tú hayas empezado sirviendo aquí en Semilla y después de servir un tiempo te hayas cansado, desmayaste, porque no te alcanzó con lo que estabas sirviendo. Tú te desmotivaste. Porque si tú sirves por otra cosa que no es por amor a Jesús, eso te va a suceder. No te va a alcanzar. La otra cosa no te va a alcanzar y te vas a cansar. Y se te acaba la motivación. Y tiene que ser por amor. Por amor y por amor y por amor a Jesús y solamente a Jesús y a Jesús. Hay gente que dice, bueno, yo quiero servir en Semilla para poner mi granito de arena. Y yo digo, tu granito de arena se va a acabar. Tienes que servir por amor a Jesús. Hay gente que dice, yo quiero servir en Club Semilla, donde los niños, porque me gusta mucho la pedagogía.
Bueno, tu pedagogía se va a acabar cuando un niño te muerda. Tienes que servir por amor a Jesús. No, a mí me gustan mucho los niños, entonces quiero servir en Club Semilla. Pues sí, lo que pasa es que se gradúan y ya esos niños ya no están y hay nuevos. Tienes que servir por amor a Jesús. Hay gente, no, yo quiero servir para que el pastor me vea. Y yo digo, sí, pero el pastor es muy despistado y cuando ya te deje de ver, se te va a acabar eso. Y tienes que servir por amor a Jesús. Hay gente que en iglesia sirve por dinero, por un sueldo, por un salario. Y yo digo, sí, el problema con eso es que también se te acaba, porque con la inflación cada vez rinde menos el dinero. Y si sirves por un salario y no por amor a Jesús, mejor búscate otro trabajo donde ganes y sirve por amor a Jesús como voluntario. Y necesitamos más servidores. Y el requisito es eso, amor a Jesús. Porque entonces no desmayamos y no te cansas. Un amigo mío, mi pastor, él quería ser predicador. Y ya sabes, siempre piensas en predicar a naciones y estadios, televisión, radio. Y entonces dice, sí, ¿quieres ser predicador? Ok. Y le dio que diera Navegantes 1, un grupo, pero eran 3 viejitos y se quedaban dormidos siempre. Y es eso, o sea, sé fiel en eso. Si no puedes ser fiel en lo poco, ¿cómo serás en lo mucho? Si no puedes mantener 3 viejitos despiertos, ¿cómo le vas a hacer con más? ¿Y por qué lo tienes que hacer? Por amor a Jesús. Entonces, si tú dejaste de servir es porque se te acabó tu motivación y no lo estabas haciendo por la motivación correcta. Y tienes que regresar a eso. Tienes que, Señor, necesito recibir tu amor para poder dar ese amor a los demás. En Semilla y en mi casa y en todos lados. Amor a Jesús. O sea, me encanta eso. Y entonces la marca del cristiano es fidelidad. Es seguir, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las críticas, a pesar de que un niño te muerda en Club Semilla. Dices, voy a seguir. ¿Por qué? Oye, ¿por qué sigues? ¡Qué locura! Y en el ministerio es eso, yo he tenido consejerías y he hecho mis mejores versículos y traigo a mi mejor aliada, que es mi esposa, la siento al lado de mí. Órale, mi amor, vamos a hacer una buena consejería. Y así, y ella dice algo y palabras de sabiduría y hay profecía y todo. Y la persona nada más no agarra la onda y no entiende. ¿Y por qué seguimos? Por amor a Jesús. Dices, ay, Tali, yo pensé que nos amabas a nosotros. También, pero más a Jesús, porque si no, no aguanto. Ya agarraste la onda, ¿verdad? ¿Cómo es? Ok, ¿seguimos? Y ahí está Pablo aclarando todo. Así, por amor a Jesús. Somos siervos por amor a Jesús. Entonces, chécate. Y todos tenemos esto, Todos nosotros. Con nuestra boca predicamos a Jesús como Señor y como Salvador y como Rey. Y con nuestra vida también predicamos sirviendo a los demás y siendo esclavos. Hay un mensaje doble y no puede ser tu mensaje predicado diferente a tu mensaje vivido. Somos esclavos, eso es lo que somos, esclavos unos de otros. ¿Y por qué somos esclavos? Por amor a Jesús. Es un mensaje doble, uno es con tu boca y otro es con tu vida. Versículo 6. Entonces Pablo está diciendo, ya ven por qué, o sea, no es de que predico mal y que no tengo buena oratoria y buena retórica y que no, es porque
Satanás cegó el entendimiento de los que se pierden porque son incrédulos, no quieren creer en Jesús y por eso no entienden. El mensaje es claro del Evangelio. Y tú tienes que ser lo más claro posible con los demás cuando les hables de Jesús. Sé claro. No trates de ser muy profundo, nada oculto, nada. No, es lo que es. El Evangelio, tal como es. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Nos lleva a Génesis 1. A la creación, y entonces Dios quien mandó que de las tinieblas, y Génesis 1, 2 y 3 es que todo estaba desordenado, todo estaba en caos, todo estaba oscuro, y Génesis 1, 3, y Dios dijo sea la luz y fue la luz, con su poder. Ahora déjame te hago una pregunta. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿tú qué papel jugaste en eso? O sea, ¿dónde andabas? Dios lo hizo todo. Dios dijo, fue la luz y fue la luz. Y es lo mismo en la salvación. ¿Tú qué papel jugamos? Ninguno. Él hace todo. Él hace todo. No puedes cambiar a nadie. No puedes convertir a nadie. No puedes hacer nada con tus hijos. Dios es el único que puede salvar. Es Jesús. Por eso predicamos a Jesús y apuntamos a Jesús. Y nosotros que somos siervos y que vean cómo vivimos. Y que nuestro mensaje va, porque Jesús mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino yo vine a servir y dar mi vida por los demás. Ese es el mensaje encarnado que tú y yo tenemos que vivir. Entonces, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y Pablo lo tiene claro. Yo iba en el camino a Damasco y estaba perdido y estaba en tinieblas y no entendía absolutamente nada. Y de pronto tuve un encuentro con Jesús. Y así como en la creación Dios dijo, sea la luz, ahí en el camino a Damasco Jesús dijo, sea la luz en ti, Pablo. Y vi. Y todo hizo sentido. ¿Tienes ese momento con Dios? Es un momento, es el momento de la salvación. Si no, pídeselo a Dios hoy. Dile, Señor, te ruego, resplandece en mi corazón. Quiero verte, te necesito creer en ti. Y de pronto todo va a tener sentido. Vas a entender lo que no habías entendido. Todo lo que estaba chueco se va a desenchuecar, se va a acomodar. Vas a entender por qué en el mundo hay sufrimiento, por qué hay dolor, que todo eso tiene un propósito y que en medio de eso está Dios resplandeciendo. Entonces, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Él resplandece en tu corazón, puedes abrir tus ojos y Él te ilumina y puedes conocer la gloria de Dios en el rostro de Jesús. ¿Te acuerdas cuando pasó eso en tu vida? Cuando naciste de nuevo, naciste de lo alto y por fin pudiste ver quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y pudiste reconocer quién eras tú. Estaba perdido, estaba en tinieblas y Él me salvó. Y todo, ¿quién lo hace? Así como en la creación, y Dios dijo, sea la luz y fue la luz, así en tu vida. Y Dios dijo, sea la luz en tu alma, y fue la luz, y viste. ¿Y qué papel jugaste ahí? Ninguno. Simplemente abriste los ojos, y viste. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios, ¿dónde la ves? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. Cara a cara, rostro descubierto. Nada nos impide verlo. Lo podemos ver claramente. Versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? No hay otro tesoro, mayor que este. ¿Cuál es tu tesoro? Dice, mi esposa, tesorito. Sí.
¿Cuál es tu mayor tesoro? El mayor tesoro del cristiano es conocer a Dios en la faz de Jesucristo. No hay mayor tesoro, porque el conocer a Dios te lleva a tener vida eterna, y no hay mayor tesoro que eso. ¿Ya eso es tu tesoro? El problema es que como cristianos como que se nos olvida que ese es nuestro tesoro, ¿verdad? Pero no hay nada más valioso y más precioso que conocer a Dios a través de Jesús. Por eso estamos aquí hoy. Y tenemos este tesoro, el conocimiento de Dios, la vida eterna, en vasos de barro. ¿Cuáles? Estos. O sea, Pablo dice, nosotros, si quieres una descripción tuya, y así, o sea, hay iglesias que dicen, no, tú eres la princesa de Dios. No inventes. Eres un vaso de barro. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eres un vil vaso de barro. Y un vaso de barro es frágil, es rasposo. Y sí, puedes ir a Comex y comprar pintura tipo oro y pintarlo, pero sigue siendo vaso de barro. Y frágil y vulnerable y barato y se cae y se quiebra. Y eso eres, pero tienes un tesoro, que es el Evangelio, que es el conocimiento de Dios en tu vida. Eso tienes. Tenemos lo más valioso que hay en el universo, Dios mismo. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros llevamos el conocimiento de Dios, el aroma de Cristo a todos lados a donde vamos, y lo predicamos con nuestras palabras y lo predicamos con nuestra vida. Y cuando alguien se convierte no jugamos ningún papel, porque Dios es el que dice, sea la luz en esa persona, y es la luz y pueden ver. Y entonces el poder no es de la persona, sino es de Dios, porque nosotros somos simplemente vasos de barro. Ahora, ¿cómo se ve un vaso de barro? Versículo 8, que estamos atribulados en todo. Así se ve un vaso de barro, atribulado en todo. Así, hola, ¿cómo estás? Bien atribulado. Es parte de la vida cristiana. Atribulado un poquito atribulado, no en todo. Atribulado en todo, pero no angustiado. En apuros. ¿No conoces a alguien así que siempre está apurado? ¿Cómo estás, brother? Bien apurado. Económicamente, de tiempo, de agenda. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparados. Derribados. En la lona. ¿Cómo estás? En la lona. Pero no destruidos, no noqueados, todavía no se acaba la pelea, sigues. Y derribado, pero te paras. ¿Por qué? Porque no desmayamos. Entonces, si hoy sentías, ya no puedo más, voy a abandonar mi familia, mi trabajo, mis hijos, la iglesia, Jesús. No desmayamos. Tienes lo más. Estaba platicando con una persona entre el primer y el segundo servicio y digo, brother, nada más te falta que pase un perro y te haga pipí. O sea, ¿qué onda con esa historia? Pues déjame orar por ti. No le dije eso, ¿verdad? Lo pensé. Pero al final dije, pero ve lo que tienes. Eres un vaso de barro bien quebrado, pero ve lo que tienes. Tienes un tesoro. Tienes que aprender a verlo. Tienes que aprender a disfrutarlo. Tienes que conocerlo más. Tienes que apreciarlo. Da perspectiva. Eso a tu vida. Un tesoro.
Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y entonces y Dios usa nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra desesperación para llevar el evangelio a otras personas. Haz este experimento esta semana. O sea, siéntate con alguien de tu trabajo, tu familia, y platícale en los últimos 30 días qué ha sido lo más padre que te ha pasado. Lo más padre, así. Te sientes, no, mira, es padre. En mi vida, en los últimos 30 días me pasó esto padrísimo. La verdad, sí le va a llamar la atención, pero pues como no lo vivió. Pero siéntate con una persona, ¿ok? Y dile, quiero platicar esto contigo, es muy íntimo, es muy personal, es un sufrimiento por el cual he pasado en mi vida y me ha dolido y va a estar, dime, platícame. Y va a sentir empatía por ti y te va a poner y te va a prestar atención, ¿sí o no? Y dile cómo Dios estuvo contigo. Cómo Dios te sacó adelante, cómo Dios te fortaleció, cómo viste su mano y qué es lo que te enseñó. Y entonces tú, 2 Corintios capítulo 1, Dios es un Dios de toda consolación y nos consuela en todo tiempo para que nosotros después podamos consolar a otros. Y entonces esa persona que estás platicando igual te puede decir, oye, yo he pasado por una situación similar, ¿me dejas platicarte? Y entonces se abre un puente y un vínculo. Y entonces Jesús es presentado. Y llevamos la muerte de Jesús en todos lados. Ahora déjame terminar con el versículo 18, porque no vamos a terminar el capítulo, lo vamos a ver la próxima semana, pero dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven nos crean angustia, desesperación, dolor, y no nos podemos quedar con eso. Nosotros no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y por eso Dios resplandeció en nuestros corazones para que podamos ver lo que no se ve con ojos de fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo que está haciendo Pablo es en medio de lo que vivimos y este mundo, está poniéndonos un pie en la eternidad. Así. Y dice, no, sí, eso es real lo que se ve, pero es igual de real lo que no se ve. Lo eterno, lo que viene. No te quedes con eso. Y entonces nos da esperanza. Y entonces decimos, ok, si me quedo con esto me desmayo. Pero si pongo mi pie en lo eterno. Y en eso veo a Dios. Y Dios puede usar eso para su gloria. Y en medio de aquí, así, nunca has dicho, ya, o sea, mi trabajo, mi ministerio, mi vida, o sea, ya siento que me estoy muriendo. Y Dios dice, exacto. Hay cosas que están hechas para que muramos a nosotros y para que en esa muerte Él nos transforme de gloria a gloria a la imagen de su Hijo. Mueres tú, vive Él. Eso es. Entonces no mirando nosotros solamente las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y no puedes vivir en lo temporal. Satanás te quiere decir eso, vive en el hoy y el ahora, tu vida, tu mejor vida hoy. Y no, ve más allá. Las cosas que no se ven son eternas. Eso es. ¿Oramos? Va. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos animas y nos das mucha esperanza. Y a veces sí sentimos que desmayamos, que ya no podemos más, que queremos abandonar la batalla. Pero Señor, escuchando esto, no desmayamos. Y te podemos ver en nuestras vidas en medio del sufrimiento y el dolor. Y no desmayamos. Y te amamos por eso. Ayúdanos a poner un pie en la eternidad.
y llevar el aroma de Cristo con nuestra boca, pero también con nuestra vida, a todos lados, en todo tiempo. Te lo pedimos, Señor, somos tu iglesia, tú nos has llamado a eso. Y te pido que si aquí hay alguien que todavía no ha visto esa luz en su alma, no ha abierto los ojos a quién es Jesús, la imagen del Dios vivo y verdadero, que hoy pueda, Señor, creer en ti, que pueda decir, Señor, abre mis ojos y tú hagas lo que tú puedes hacer, porque tú en la creación, cuando todo estaba desordenado y vacío, dijiste sea la luz y fue la luz. Que hoy, Señor, sea la luz en el alma de alguien aquí. Sigue iluminando, Señor, nuestra alma y nuestra vida. Sigue transformándonos de gloria en gloria en la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.